Capítulo 9. Llegó la primera Navidad de una familia destrozada. No pasamos juntos la Nochebuena del 2020. El horror se había introducido en todos nosotros. Yo estaba en casa de Florian con su pareja, Aurore, embarazada de su tercer hijo y sus 2 hijas, ella y Ana. Había champán y foie gras con tostadas. Guardábamos las apariencias. Pero es extraño cómo lo conseguimos, cómo nos sometemos, cómo nos vestimos y brindamos, aunque estemos devastados por dentro. Yo pensaba en los que no estaban allí. Esa noche temprano oímos unos golpecitos en la puerta. Era Maxim y detrás de él estaba Caroline. El niño corrió hacia mí, tendiéndome un regalo. Saqué de la bolsita un precioso colgante con una piedra azul que había elegido su madre. Me mimaba por medio de su hijo. Me emocioné, pero ella no entró. Se quedó inmóvil bajo el tejadillo de la casa. Estaba resentida con su hermano por haberme alojado, por haberme permitido que me marchara de su casa y conmigo por no haberme quedado. Desde lejos percibí el enfado de la voz de Caroline al dirigirse a Florian. No me acerqué. Saber que estaba inmóvil en el umbral me recordó otras fiestas navideñas también tristes. La que celebramos en un salón vacío poco después de que nos confiscaran los muebles de la casa de Journay-sur-Marne. Caroline tenía 11 años, David 15 y Florian 4. Cenamos en los muebles del jardín que los agentes judiciales no se habían llevado. Y como para ahuyentar la mala suerte, Dominique me regaló un anillo. No era el momento, no lo quería. Había sido muy restrictiva con los regalos de los niños, así que me levanté y me fui a llorar a la cocina. Caroline me siguió y me reprochó haber puesto triste a su padre. Sintió la necesidad de protegerlo, como en el fondo siempre había hecho yo. Seguramente su angustia actual respondía a lo cerca que se sintió de él de niña. Me habría gustado ayudarla, pero no sabía cómo hacerlo, cómo llegar a ella en esos momentos. Yo misma me sentía muy frágil, aunque me esforzara en no mostrarlo. Yo era silencio y ella necesitaba ruido. Me aferré a la presencia de mi nieto muy cerca de mí. Su nacimiento me había unido más a Caroline. Recuerdo lo mucho que deseaba tener un hijo, lo mucho que lo había esperado y la sorpresa que me dejó en la mesa durante una comida en familia. «Levanta la servilleta», me pidió impaciente, y descubrí, conmovida y feliz, la imagen borrosa pero impactante de una ecografía de los primeros meses. Luego, para nuestra alegría, nació Maxim. Y ahora lo tenía frente a mí, alterado por la brusca disolución de nuestros ritos familiares y sobre todo atrapado en un conflicto de lealtades entre su madre, que lo esperaba fuera, y su abuela, que tanto lo había cuidado y que tantas veces había estado con él. Yo conocía sus costumbres, sus gustos, a su maestra, a sus amigos, sus cuadernos escolares, y de repente en Nochebuena solo podíamos estar juntos unos minutos. Pero él lo encajaba, no se le notaba nada. Me habría gustado tener un regalo para él, pero no esperaba verlo, y además no había tenido fuerzas para hacer las compras navideñas, así que les había hecho una transferencia a mis 3 hijos para que se ocuparan de mis regalos. Le di un beso a Maxim para que pudiera volver con su madre y se marcharon. Al día siguiente llamé a David y le propuse ir a su casa, porque era Navidad y porque ella era allí donde la familia se había reunido tantas veces para los cumpleaños y las celebraciones navideñas. Creo que siempre le encantaron las reuniones y las cenas que hacíamos en casa cuando era niño. Como le encantaba hacer reír a sus compañeros en clase. Es muy generoso y necesita estar rodeado de gente. Sin embargo, sentí cierta distancia en su voz. «Ven para el postre», me contestó. Me abrió la puerta él. Céline, su mujer, vino a saludarme.
Oí las voces de Caroline y Pierre en el comedor y las de los niños en el salón. Me fui con mis nietos. Quería un poco de alegría y la dulzura que ese día tan especial tiene para los niños. ¿Qué entendían ellos? Solo al mayor, Nathan, le habían contado algo. Tenía 14 años en ese momento. Le habían dicho que su abuelo violaba a su abuela y que estaba en la cárcel. No sé cómo se lo imaginaba, ni lo que habían oído sus hermanas, Charlize y Clemens. Unas semanas antes me habían dicho: qué pena que no vayamos a volver a la piscina de Mazán. Tendremos otras vacaciones. Les había prometido sin saber dónde ni cuándo, pero esa tarde hablamos de otras cosas. Maxime estaba contento por esas horas extras juntos. Pronto Caroline y Pierre le indicaron desde el pasillo que era hora de marcharse. No entraron a verme. Yo no salí a verlos. Ya no éramos más que una familia desmembrada que mostraba sentimientos en carne viva y viejas rivalidades de niños. Caroline estaba enfadada conmigo por haber preferido la casa de su hermano menor. David por haberme trasladado con Florian y no con él. Querían estar ahí y protegerme a su manera, pero para mí era como si quisieran apoderarse de mi vida y yo no quería. No quería depender de ellos. ¿Cómo decirles que necesitaba estar sola? Lo estaba desde hace unos días. Me había instalado en casa de Pascal. Ella había ido a pasar el fin de semana y del año a las Antillas y me había dejado las llaves de su piso. Estaba en la 5ª planta de un edificio moderno cerca de la puerta de Versalles, en París. Era el piso de una amiga, una mujer que vive sola, que no tiene hijos y que cuida de sí misma y de su hogar. Me sentía bien ahí. Era exactamente la situación a la que me enfrentaba ahora. Tenía 68 años y estaba sola por primera vez en mi vida. El 2021 iba a expulsar al 2020, a expulsar a toda velocidad y para siempre a Doumi, a Mino, a expulsar los días felices. Nuestra casa en el sur y nuestros muebles, ahora en venta en una página de internet, y no sabía qué sería de mí. Crucé ese umbral sin nadie con quien hablar, solo conmigo misma y con mi perro, y era exactamente lo que necesitaba. Hacia la medianoche recibí un mensaje de Caroline. Me decía que me quería, que se preocupaba por mí, que sobre todo no hiciera ninguna tontería. Se había enterado de que estaba sola en casa de Pascal y pensaba que podría saltar del 5º piso. No me conocía bien. Soy la enemiga de la muerte, que me había arrebatado ya demasiado. Le contesté que no se preocupara, le dije que yo también la quería y le deseé feliz año. Esa Nochevieja vi todos los capítulos de Gambito de Dama, una serie estadounidense que cuenta la historia de una huérfana rebelde que llega a ser una figura del ajedrez. Me quedé despierta hasta las 5 de la mañana, con mis ojos de huérfana abiertos de par en par. Volví a casa de Florian cuando Pascal regresó de sus vacaciones, pero ella me acompañaba en mis gestiones. Para mí era estimulante hacerlas con ella, mientras que con mis hijos habría sido inevitable, más doloroso, un intercambio de papeles que, no deseaba. Ellos tenían su vida y yo tenía la mía. La amistad femenina aliviaba ese momento tan difícil de mi existencia y recuperábamos la complicidad de las jóvenes que suspiraban y sueñan juntas preguntándose qué será de ellas. Estábamos más allá en la escala del tiempo y habíamos dejado atrás el espejismo del matrimonio. A veces nos reímos de las señales del destino. Una tal señora Toupris se encargaba de mi expediente fiscal. La señora Pardón del expediente de sobreendeudamiento, ahora a mi nombre. Mientras tanto, Pascal me prestaba algo de dinero. Me sugirió que solicitara una vivienda social y lo hice sin convicción, porque no estaba segura de querer volver a vivir en París. El infierno urbano a 2 pasos de su casa, en la puerta de Versalles, un auténtico nudo de avenidas, túneles e intersecciones alrededor del Boulevard Périphérique. Me hacías añorar el sur. ¿A dónde ir? No tenía ataduras. Me parecía que todos los paisajes que había jalonado mi existencia, desde Alemania hasta Provenza, eran decorados de cartón que desaparecían cuando me marchaba. Habitaba una vieja herida. Mi camino consistía en sanarla. Pascal
Se sorprendió un día al oírme decir que aún esperaba poder dar amor a alguien. No podía creerse que no hubiera cerrado definitivamente la carpeta de los hombres. Muchas mujeres de su edad y de la mía lo hacían, con una mezcla de amargura y alivio. El 21 de enero tuve una cita con el psicólogo designado por la justicia. Me hizo muchas preguntas. Le hablé de la muerte de mi madre, de las ausencias de mi padre, que era soldado, del cariño y la autoridad natural de mi abuela materna, de la rudeza de mi madrastra, de su hija, de la falta de amor, de mis 0 faltas en los dictados, de que dejé muy pronto la escuela, de mis primeras relaciones sexuales con Dominique, de sus demandas y de nuestros hijos. Luego me entregó una página en blanco y me pidió que la firmara. Lo hice mecánicamente en la esquina inferior derecha. Usted es una mujer dominada bajo el yugo de un hombre, concluyó. Es la esclava de su marido. Pero el amo no duerme a su esclava para tenerla a su merced. Le da órdenes y la ve sufrir. ¿Qué sabía él de mí, de nosotros y de nuestro amor? Nada. Yo no había sido una esclava, y Dominique no siempre había sido un torturador. Yo no me había casado con un torturador. Salí de allí furiosa. Ahora había muchas versiones de nuestra historia, la de nuestros hijos, la de la policía y la de los expertos. La mía se hundía en la mirada de los demás. Pero me aferraba a ella, intentando entenderlo, solo entenderlo. No negaba el delito, aunque todavía no pudiera enfrentarme a los detalles ni a su alcance. Estaba dispuesta a responder a las preguntas, incluso a las más íntimas, pero no reconocía mi vida cuando otros la resumían. Había sido feliz, estaba segura, no era solo una víctima. Entregué las llaves de la casa de Mazán. Había regresado y la habían limpiado de arriba abajo, esperando que me devolvieran la fianza. La dueña no me devolvió nada. Lo que no se había vendido, la mesa de centro y el televisor de pared del dormitorio, lo doné a organizaciones benéficas. La Fundación Restos du Cœur compró el coche de Dominique por una módica suma. Volví a la cárcel de Le Pontet con una chaqueta y varias cosas. Sylvie me acompañó. Esperamos a que llegara la hora de visita en un banco frente al edificio. Ay, lo fue a visitar. Vimos llegar a personas, mejor dicho, a mujeres que iban al locutorio a ver a su marido, su hermano o su hijo. Con mi bolsa llena de ropa de abrigo, debía de parecerme a ellas. Tenía el aspecto de una esposa o una madre, solo que yo también era la víctima. Ni siquiera Dominique esperaba tanto de mí. Pues no. La primera vez que fui a dejarle ropa con Florian, escribió a Michel, el marido de Sylvie, para darle las gracias. Imaginó la solidaridad de un hombre. Creo que has sido tú, Michel, amigo mío, el que me ha enviado ropa de abrigo que me ha recordado el olor de mi casa y en la que he encontrado un pelo del amor de mi vida. Ay, que por un instante me ha reconfortado. Ay, idiota, ay, eres un imbécil. El amor de tu vida lo respetas, hijo de tu puta. No, era yo la que temía que pasara frío. Yo, el amor de su vida, a la que había violado y arrojado a criminales. Yo, que llevaba las huellas de sus envenenamientos en cada uno de mis cabellos. Sylvie me lo dijo y me reenvió la carta. La leí con Florian y lloramos. Dominique parecía temer amenazas y posibles agresiones en la cárcel, y bien merecido lo tenías, Allí los delincuentes íntimos merecen castigo. En otra carta a unos amigos de Mazán, poco después, mencionó a su compañero de celda que no quería estar con él por lo que había hecho. Bien, o sea, es tan repugnante lo que le hizo a la esposa que ni los mismos criminales lo soportaban. Incluso acusó a Caroline de haber hablado con la familia de ese hombre. Llamé a Caroline y le pregunté si era cierto. Le puso furiosa el mero hecho de que por un solo instante me lo hubiera planteado, y tenía razón. Él volvía a manipularnos y lanzaba los rumores de la cárcel sobre las heridas abiertas de nuestras diferencias.
Tras habernos traicionado y destrozado, Dominique seguía lanzándonos, alcanzándonos, y yo seguía creyéndolo. ¿A qué se refiere? Para quienes no escucharon los capítulos anteriores, ella volvió a retomar, creo que después de 20 años, una amistad con una mujer, y esta mujer se alejó de ella porque el marido le andaba coqueteando. Entonces ella le dijo esto a la esposa, y la esposa no le creyó. Entonces se separaron, pero resultó la agresión íntima, y se dio todo un caso en Francia en el 2024. Es un libro reciente, es un hecho reciente. Entonces retomaron la amistad, y entonces aún así en la cárcel el vato ese sigue pues sembrando cizaña entre ellas dos. A eso se refiere. Cuando la puerta principal de la cárcel se abrió, las mujeres entraron a ver a su ser querido. De nuevo le di la ropa de abrigo al vigilante y nos marchamos. Ay, menos mal, pensé que lo iba a abrazar y ver, pensé que, o sea, nada más fue y le dejó la ropa. Mientras tanto, los investigadores de la comisaría de Aviñón, a los que el equipo de Carpentras había transferido el caso, trabajaban minuciosamente, identificando a uno a los hombres que habían venido a agredirme íntimamente. Localizaban sus deudónimos en la red de pervertidos y cerdos, encontraban sus direcciones, llamaban a sus puertas. A menudo tenían mujer e hijos. Eran hombres de diversas edades y profesiones, hombres como los que nos cruzamos a diario y los detenían. Para la gente que diga, las feministas son unas exageradas, la agredieron en su intimidad a esta señora de la tercera edad, hombres que tenían mujer e hijos de diversas edades y profesiones, como los que nos cruzamos a diario, o sea, para que, en todo ven que están mal, para la gente que no tiene cerebro y que no tiene empatía y que no entiende lo que se pasa, aquí está este libro. Muchas gracias, Caroline, es la hija, gracias. Muchas gracias. Entonces la estoy confundiendo con la amiga. Gracias, Monse. Y muchos decían que no había hecho nada mal. y para rematar, y muchos decían que no habían hecho nada malo. O sea, vamos a repasar rápidamente para quienes no entiendan bien el texto. A esta señora de la tercera edad, el marido le ponía ciertos medicamentos que la ponían inconsciente. En las noches metía a hombres por gusto, no por paga, sino por gusto, porque les exigía que él los pudiera filmar haciéndole cosas a su señora en clandestino, y aún así estos hombres decían que no habían hecho nada malo. Sí estamos viendo la gravedad del pedo, la gravedad de la inconsciencia de estos hombres. Sus interrogatorios se incluían después en el expediente, y por lo tanto nuestra abogada podía acceder a ellos. Los leía en voz alta, y lo mismo hizo en una cita a la que asistí con Caroline y David. Yo la escuchaba paralizada. Era el relato de lo que me habían hecho y yo no recordaba. La narración en palabras de lo que reflejaban los videos que no quería ver. ¡Pero reacciona! ¡No reaccionas!, exclamó Caroline furiosa. Nuestra abogada le recordó que cada uno de lo encajaba como podía, y al final estuvo de acuerdo conmigo en que no debía recibirme con ellos. A veces me llamaba por teléfono para contarme alguna nueva detención y me leía las confesiones. Añadía comentarios muy crudos, indignados, como si fuéramos viejas amigas o una especie de escuadrón vengador contra esos tipos asquerosos que me habían usado como una muñeca hinchable. Por eso estamos en contra de las muñecas muy realistas. Hay un reportaje que creo que es de DW, de esta modita que agarraron cierto tipo de hombres
que compran muñecas realistas. Había un vato que dijo, de aquí, creo que fue en la pandemia, había un vato, dijo, de aquí soy, de aquí es mi negocio, compró varias muñecas de esas, muy realistas, y varias de ellas niñas, o sea, varias de ellas muñecas niñas, y que en su casa las alquilaba, o sea, allí en un cuarto que tenía él en una casa pequeña, hagan de cuenta un departamento, pues hizo su negocio. ¿Sabes qué? Por tanto dinero te doy tanto tiempo. Y se metían con la muñeca. Y lo que más llamaba la atención es que el señor, pues obviamente después de haberlas usado, el señor tenía que limpiarlas para el siguiente cliente. Entonces lo que más llamaba la atención es que la mayoría de las muñecas estaban golpeadas, mordidas, incluyendo las muñecas niñas, O sea, para que vayamos entendiendo la dimensionalidad de esta chingadera. La aparente relación amistosa que había establecido desde el principio se me hacía pesada. Me habría gustado que filtrara la información, que me protegiera y que me permitiera avanzar poco a poco. Ay, Dios. Seguía negándome a ver los videos, pero lenta y dolorosamente iba asumiendo quién era mi marido y a lo que me había hecho. «Abre los ojos, mamá, mira lo que te ha hecho», me repetían mis hijos. Yo llevaba unos meses viviendo con Florian y Aurore, que estaba embarazada de su tercer hijo. Me tranquilizaba ver crecer su barriga, una promesa de futuro en un momento en el que yo no veía el mío. No quería ser una carga más y tenía previsto marcharme en cuanto se acercara el parto. Mi relación con Florian era tranquila. Él respetaba mi ritmo. Curiosamente, el hijo que había nacido en el momento más frágil de nuestra relación, el que de pequeño arrastraba el colchón hasta nuestro cuarto, era el que parecía entenderme mejor. Aún así era muy consciente de lo que había sucedido. Incluso se daba cuenta con amargura de que había tenido las señales de alarma ante los ojos, pero no había sabido descifrarlas. Tenía 20 años y aún vivía en nuestra causa con su pareja, Aurore, mientras su hermano y su hermana ya habían formado su propia familia. Por lo tanto, había presenciado cómo su padre se desentendía del trabajo y se replegaba detrás del ordenador. La policía citó a Aurore en marzo del 2021. Ella habló de la época en la que Florian y ella eran una joven pareja que vivían junto a nuestro techo. Mencioné una escena que nunca nos había contado. Ay Dios, ahí va, Una frase que oyó desde detrás de la puerta cerrada de una de las habitaciones que daban al salón. Dominique quería jugar a los médicos con Nathan. Era un niño, ¿no? Explicó a los investigadores que estas palabras le llamaron la atención, porque en esa época estaba en pleno proceso judicial contra su abuelo, que había abusado de ella. Pero le impactaron con tanta fuerza que temió confundirlo todo y malinterpretar lo que había oído. Se lo contó a Florian y ambos prefirieron guardar silencio. Bestia. Ante la gravedad de los cargos contra Dominique, el lejano recuerdo había aflorado, por supuesto. Un mes después, nuestra abogada nos leyó en voz alta su declaración en su despacho. Yo estaba con Caroline y David, que le pidió que volviera a leer el pasaje sobre su hijo, que entonces tenía 3 años. ¡Ay, qué imbécil! 3 años. Quería hacerle cosas feas a un niño de 3 años. Más tarde, en el coche, estaba furioso. Enterarse de algo así tanto tiempo después y por un expediente, no por Aurore ni por su hermano. No podía tranquilizarse y estaba preocupado. Sabíamos que mis nietos estaban sufriendo por la situación, por una verdad que no conocían en su totalidad, pero de la que había sido imposible protegerlos en los últimos meses. Tanto las preocupaciones iniciales como los primeros filtros se desmoronaron rápidamente. Nuestras angustias y nuestras palabras de adultos se habían desbordado, incluso nuestros silencios nos delataban. Había sido imposible proteger a los niños. ¡Hola! Eran prisioneros de la onda expansiva, del cataclismo familiar que Dominique había desatado. Intenté calmar a David. Nos dirigíamos a su casa.
En esos momentos yo vivía con mi hijo mayor, su mujer Celine y mis nietos Nathan, Charlize y Clemens. En casa de Florian y Aurore ya había nacido Charlie, el hermano de ella, y Anna, una inmensa promesa, como todos los niños que nacen, y más aún cuando la familia no es más que un campo de ruinas. Las pocas semanas que había pasado con David y Celine me habían permitido darme cuenta de hasta qué punto los niños estaban afectados y alterados por lo que estaba sucediendo. A menudo me preguntaba cómo podría crecer y estructurarse con todo esto, cuál sería mi papel con ellos y si sería capaz de tranquilizarlos. La casa estaba muy silenciosa a veces, incluso cuando Charlize, Clemens y Nathan no estaban en la escuela. Los niños de hoy en día no son tan ruidosos como los de antes. Ahora, salvo a la hora de comer, cada uno se queda en su habitación con una tablet y videojuegos. A veces intentaba romper ese aislamiento digital, llamaba a las puertas de mis nietas como para despertar algo que siempre he buscado, las vibraciones de la vida familiar, y sin duda, también para recuperar con ellas algo de antes de lo que habíamos descubierto. Le pregunté a Celine si podía hablar con Nathan. Ella me animó a hacerlo. Subí a su habitación y le dije que si tenía algo que decirme, si necesitaba hablar o quería hacerme alguna pregunta. Allí estaba. Él no supo qué responder y lo entendí. Era muy triste imponerle semejante derrumbe de sus puntos de referencia, semejante calvario familiar a una edad en la que uno estaba buscándose a sí mismo y construyendo su identidad, en la que está emprendiendo el largo y tortuoso camino hacia la edad adulta, que también es la edad de los primeros amores. Me dio respuestas breves, propias de un adolescente. Sí, no, no sé. No es fácil abrazar a un chico de 15 años. Le repetí que no se preocupara, que saldríamos adelante, que yo aguantaría y que también para él todo iría bien, que podía contar conmigo y con su familia. Le dije lo feliz que me sentía de haberlo visto nacer y crecer. Sé bien que los momentos dulces de la existencia no tienen mucho peso ante tantos horrores descubiertos, que incluso pueden parecer sospechosos, absurdos y falsos, pero era lo único que tenía, tanto para mí como para ellos. Y solo servía para avivar la rabia de David cuando le recordaba su complicidad con su padre. Lo presenté que había estado y lo mucho que lo había ayudado en todas las etapas de su vida. ¡Cállate!, me gritaba de vez en cuando. Yo me callaba. A veces me iba a llorar al baño. ¿Por qué lloras?, me reprochaba. Veíamos fluir nuestra historia, cada uno desde una orilla diferente. Yo río arriba y él río abajo, ante la mirada de los niños. De vuelta a su casa después de la cita con la abogada, temí que todo empeorara. Nada más entrar, David le pidió a Celine que se sentara y le contó lo que acabábamos de descubrir. No se me ocurrió nada que pudiera ayudarlos o tranquilizarlos. Me quedé callada. Conmocionados decidieron esperar un poco antes de hablar con Nathan. Días después, David tuvo una fuerte discusión con Florian por la declaración de Aurore. Le reprochó no haber dicho nada durante años, no haber pensado en su hijo ni en ellos. Florian sufría y se sentía culpable. La relación de mis hijos se había roto. La desintegración de la unidad familiar continuaba, inevitable. Volví a mi puzzle imposible. Me remonté al pasado, a los años en los que aún trabajaba, cuando a veces Dominique cuidaba de Nathan, en nuestra casa de Noisy-le-Grand. Nunca vi a nuestro nieto alejarse ni desconfiar de su abuelo. Me aferré a mis recuerdos mientras David y Celine repensaban los suyos. Al final le contaron a Nathan lo que su tía Aurore le había dicho a la policía durante el interrogatorio. ¡Ay, Dios! Esperemos que no. Llevaban al niño a un psicólogo desde que el caso había salido a la luz en noviembre del 2020. Yo no sabía cómo ayudarlo, era incapaz de encontrar las palabras para apoyarlo y me entristecía que también él se viera obligado a rebuscar en sus recuerdos. Desde que se había enterado de lo que su abuelo me había hecho, hablaba sobre todo con su madre de una pesadilla sobre su infancia. También al nieto, hijo de su... Hijo. Un día que estábamos cenando en casa de Caroline y Pierre, lo comentó en la mesa. Entonces dije que un sueño no era un hecho,
que debíamos ser prudentes y no tomarlo como un recuerdo real y preciso. Quería que mi nieto siguiera adelante, que aguantara porque conozco muy bien los estragos que causa la tristeza. Los había visto en mi hermano, y Nathan solo tenía 15 años. David interrumpió la conversación bruscamente. Nuestras heridas sangraban cada vez más. «Mamá, echa un vistazo a tu expediente», añadió Caroline. Ella lo conocía muy bien, mejor que yo. Es cierto. Nuestra abogada le había dejado sumergirse durante horas en esas páginas, en esas fotos de su madre agredida íntimamente, simbólicamente sin vida. Yo estaba muy afectada y enfadada con ella porque habérselo permitido. Eso no iba a calmar a mi hija, y menos teniendo en cuenta que su tío Joel, el hermano de Dominique, le decía con toda la autoridad de la medicina que seguramente su padre también le había agredido íntimamente a ella. Hijo de... Para quienes no sepan, el hermano del señor que le hizo esto a Giselle era médico y como buen hermano encubridor del otro le decía que era normal, que pues así lo hacían y que había familias así incestuosas, que no había, o sea, que era así, que se aguantara, que para qué hacía tanto escándalo, y lo justificaba con cuestiones médicas. Exactamente, Leslie, sí. Yo había hablado con Caroline muchas veces de las 2 fotos tomadas a oscuras. Habíamos intentado determinar en qué momento, sin duda en los últimos 10 años, y en qué lugar las había hecho. Es que... Al principio ella pensó que era nuestra casa de Billy-sur-Marne, pero el color de las sábanas me recordaba más bien a su casa. ¡Ay, en la casa de la hija! ¡Ay, no! Hola, Lupis, ¿cómo estás? Buenas noches, Lupita. Era insoportable imaginar la mirada incestuosa de su padre en su propia casa. Yo la tranquilizaba diciéndole que era muy poco probable que le hubiera agredido íntimamente, no puedo decir la palabra. Que ella dormía con su marido y que Dominique nunca iba sola a su casa. ¿Y entonces en qué momento? Andas enferma de gripe, Lupita. Ay, con 2 tequilazos. Hijo, con eso se olvida. Y de fondo pones a don Armando Manzanero. Uf, con esto y a la cama. No pretendía defenderlo, solo quería ayudar a mi hija y no veía otro modo de hacerlo que repasando los lugares y las fechas de los momentos que había pasado con él para que la duda y la sospecha no la envenenara. Hijo, ¿en qué chingado momento, cabrón? Hola, Regina, ¿cómo estás? Buenas noches. Volví a salir a caminar. Ya lo hacía a menudo por los alrededores de Mazán y recuperé la costumbre después de trasladarme a la casa de David. Me iba sola durante 3 o 4 horas con mi perro y los de mi hijo. Esos largos ratos me sentaban bien, eran reparadores. No le daba la espalda al horror, sino que le hacía frente con mis lágrimas, mi soledad, mi tristeza y mis buenos recuerdos. Cortaba a Dominique por la mitad, como me disociaba de mi cuerpo agredido íntimamente. No era a él a quien salvaba, sino a mí, y así pude avanzar hacia un duelo que la rabia no permite. Lo bloquea todo, el pensamiento y las emociones, toda posibilidad de sosiego. El 31 de mayo del 2021 fue el día de nuestra primera conciliación para el divorcio. Me habría gustado que estuviéramos en la misma habitación, pero yo me senté en una sala del juzgado de Carpentras, asistida por una letrada que me había recomendado mi abogada, ante la jueza de familia. Él estaba en la cárcel de Les Baumettes de Marsella, a donde la habían trasladado. A su lado estaba su abogada, una mujer menuda con el pelo muy corto y gafas redondas, Beatriz Zavarro. Todo sucedería a través de una pantalla. Aún no me habían encendido los micrófonos. Yo tenía que girar la cabeza para verlo. Wow. Lo observaba por primera vez desde que lo había visto subir la escalera de la comisaría de Carpentras. Él,
no levantaba la mirada. Pues hijo, todavía faltaba que la enfrentara, ¿no? O sea, todavía sabía lo, ¡ay, hijo de su puta! Sabía lo que hacía. Él no levantaba, por lo menos tenía una pizca de vergüenza, por lo menos. Gracias, M, muchas gracias. Lo observaba por primera vez. Él no levantaba la mirada, me evitaba. Lo encontré muy delgado, mínimo. A mí me hubiera gustado darle unos latigazos así sabrosos, así con el cordón mojado. Gracias, Lupita, muchas gracias. Llevaba una férula en el hombro izquierdo. Perfecto, esperemos que haya sufrido con la chingada férula. Nos pidieron que saliéramos para que las abogadas hablaran unos minutos. Cuando me permitieron volver, los micrófonos estaban encendidos. Hacía 7 meses que no oía su voz. Me dijo que lo sentía. ¡Hijo! Que me pedía perdón. Ándale. Le dije que había pedido el divorcio. ¿Cuál perdón? Cuando se levantó la sesión, pregunté si podía hablar con él. Necesitaba hablar con él. La jueza fue comprensiva. Las abogadas salieron y ella se quedó. Entonces me levanté para colocarme delante de la pantalla. Le dije que Florian y Aurore habían tenido un hijo que se llamaba Charlie. Güey, todavía le dice la vida familiar. Qué fuerte esto. ¿Qué nombre tan raro?, me contestó. Le pregunté por qué llevaba la férula en el hombro. ¡Oh, Dios! ¡Qué conversación! ¡Dios mío! Me explicó que las esposas a la espalda le habían agravado la inflamación del hombro y que había conseguido que se le pusieran por delante. Le pregunté por qué llevaba una tirita en la mejilla. Me contestó que se había metido en una pelea en el patio de la cárcel para defender a un tipo. Y no tuviste los huevos para defender a tu esposa, hijo de tu. Así que había empezado a preguntarle cómo estaba. Mi abogada me reprochaba a menudo. Usted es su mejor defensora. Ay, sí. Yo sé que tengo que ser empática, pero yo estoy como la abogada. ¿Por qué, Giselle? ¿Por qué? Porque sí, cabrón, sí, y con toda la razón, cabrón. Hijo, sí, qué bueno que no estaba la hija porque se la di. Estoy tratando de recrear la escena en mi cabeza después de todo el daño que hizo, de todo lo que pasa la gran Giselle. Y esa conversación, entre comillas, algo banal, algo trató de ser algo normal. ¡Wow! Mi abogada me reprochaba a menudo, usted es su mejor defensora. Para mí su lugar estaba en la cárcel, pero no iba a arrastrar por el suelo a ese hombre. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Giselle? Tiempo después, cuando la abogada me llamó para concretar los detalles del divorcio y sugerirme que pidiera una gran indemnización, le dije que no quería ni un céntimo y que de todas formas Dominique no tenía dinero. Insistió. Al final acepté pedir €1 simbólico. Me preguntó si era creyente. No, le contesté. Creo en fuerzas superiores a nosotros, pero no en un Dios. Me gustan las iglesias cuando no hay misa. Ay, a mí también. Entro en el silencio para encender velas. No tenía nada que exigirle a Dominique. Después de los 50 años que había pasado con él. Yo no estoy soportando. No tenía nada que exigirle a Dominique después de los 50 años que había pasado con él. Solo explicaciones y el divorcio. Ay, no sé cómo tomar esto. Recuperé el apellido de mi padre. Me llamo Giselle Guillou. Ahí acaba el capítulo. Sí. Ay, sí, Leslie, sí. Entiendo que pasó con él toda su vida, que es el amor de su vida, el padre de sus hijos,
Entiendo los momentos felices, la lucha económica, lo entiendo, pero y solamente ella lo va a entender porque es su sentir, es su experiencia, lo entiendo, pero ay, exactamente. Es el sistema defendiéndose a sí mismo. Y qué triste, cabrón, qué triste. Se me hace tan duro esto. Tan duro. ¿Qué crees? Tus, tus hijos tuvieron un nieto. Ah, sí, ¿cómo se llama? Tal. Ah, ¿y cómo está? ¿Y por qué tienes la férula? Es que, o sea, una normalidad tensa. No sé si me explico en ese contexto. En esas características. Wow. Esto es como para pensarse muy cabrón, ¿eh? Sinem, aparte de que generación estamos... buen punto, excelente punto, Leslie, un puntazo, tienes un puntazo, sí. De esto de formar a las mujeres para servir a los otros. El que le haya preguntado, ¿qué te pasó en el hombro? Es esto otra vez, el sistema del deber ser femenino para cuidar al otro, incluso en estas circunstancias. Tengo un pinche nudo en la garganta porque estoy tratando de entender. No lo voy a entender. No lo voy a saber. Estoy tratando de entender. Saber solamente ella. Güey, esto me va a dar vueltas en la cabeza. Guau, 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 guau. Guau, guau de perro. Al final solo tienes los buenos momentos en su memoria porque los ataques no los volví. Sí, no los viví en el momento. Sí, ¿cómo asumes eso? Que te dicen que hicieron, ¿no? O sea, que te dicen que sí lo hicieron, que te dicen que hicieron porque tú no lo entiendes en el cuerpo, porque el cuerpo es lo que nos limita, nos enseña el mundo, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Buen punto, M. Porque lo que sí sentiste fueron esos buenos momentos, ¿no? Lo que sí agarraste, lo que sí viste, oliste, probaste, o sea, fueron... Y esos malos me los tuvieron que decir ni siquiera a él, me los tuvieron que decir personas externas, ¿no? Ni siquiera mi familia, personas externas. Sí, lo que dice que vio, ay, vio los videos, ay, Dios. De lo que hizo porque su consciente lo... Sí, y no lo quiere entender, o sea, es entendible que no lo iba a querer entender. Es entendible que dices, no, cabrón, no, yo no debo pasar por eso. Además es una mujer adulta mayor, es una abuelita. En su vida pensó eso, o sea, después de años, de 60 y tantos años tenía, güey, no, cabrón. Mi cabeza ahorita explota por este pedo. Y ni así. Wow. Allá acaba el capítulo 9. ¿Nos aventamos el 10 o lo dejamos para mañana? Pero él no se grababa, la grababa ya. Buen punto. No se grababa él. Él no estaba en la ecuación de lo visual. ¿Cómo todo tiene que ver, Hijo, esto es para estudio psicológico, sociológico y de todo lo que terminológico, tú. Wow, qué fuerte. Sí, nos aventamos otro. Ahí va, capítulo 10. Por eso ya no puede no extrañarlo. Exacto, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Por eso, y las otras, pues que es usted su mayor defensor, pues sí. Pero mamá, reacciona. ¿Reacciono a qué? A lo que me dicen que debo de sentir. Sí, sí, sí. Wow. Vámonos por el 10. Capítulo 10. Tomé mis primeros. Déjenme cambiar de filtro. Siento que le falta el respeto a Giselle Pelicot. Siento que no debe ser esto. Espérenme. Voy a poner aquí uno ahí con sus lentes. Ahí está. Sí, porque obviamente quienes no tengan una pizca de empatía la van a juzgar o la están juzgando, ¿no? Sí, 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 sí.
Sí. Wow. Capítulo 10. Tomé mis primeros somníferos cuando murió mi padre. Ya no podía dormir. Un médico me recetó Zolpidem, el fármaco que años después encontraría el escrito de acusación. Lorazepam y Zolpidem, los ingredientes de la sumisión química. Sobre todo no les des más de 8 gramos, podría quitarle la vida. Le advertiría a Dominique, un enfermero en red de pervertidos. O sea, se dan consejos entre ellos. Después de la no vida de mi padre, yo tomaba un cuarto de Zolpidem y solo de vez en cuando. De todas formas, no me hacía efecto. Prefería la radio para dormirme. Todavía la pongo. Sigo con problemas de sueño desde diciembre de 1992, cuando falleció mi padre. Yo acababa de cumplir 40 años. Para mi cumpleaños me di a escondidas un sobre con dinero. Para ti, en voz baja, sin que mi madrastra se enterara, como hacía siempre. Como esa vez que fui a verlo con Florian, que tendría unos 4 años. Dado que el abuelo y el nieto apenas pasaban tiempo juntos, querían que al menos se vieran, y la salud de mi padre se había deteriorado tanto que sentía que tenía los días contados. Cuando llegó el momento de marcharnos, me propuso que fuéramos a revisar las ruedas de mi coche. Mi madrastra masculló que yo ya tenía edad para hacerlo sola, pero él insistió en acompañarme. No era más que un subterfugio, aprovechó la escapada para sacar dinero. Lo metió en un sobre y me lo tendió en su brazo sano. El otro había dejado de moverse hacía ya mucho tiempo. Para ti y para los niños. Me habría encantado que mis hijos lo conocieran mejor, que pasaran más tiempo con ese hombre tan amable, pero entre su salud y la dureza de mi madrastra nunca pude dejárselos. Me habría gustado sobre todo que no tuviera que esconderse para hacerle un regalo a su hija, para ayudarla un poco, para alzarla la voz y le enfrentara a su mujer, pero él se callaba. Se callaría siempre, como si toda batalla fuera inútil. Lo supe desde muy joven. Quizá desde aquella tarde de verano en que estábamos de vacaciones en Bretaña. Los vi a los dos en una cama de matrimonio. Mi hermano y yo estábamos tumbados en un sofá desplegado en la misma habitación. No creo que nuestra presencia les robara ni un segundo de intimidad. La vida es una rebanada de pan con mierda que vamos mordiendo poco a poco cada día, dijo mi madrastra, sentada en la cama. Siguió un largo silencio. Yo tendría 12 o 13 años. ¿Era la única que se rebelaba por dentro con ese decreto del destino? Ese día había disfrutado corriendo con mi bañador de felpa por la playa de Neves, tan bonita con sus aguas turquesas y su arena blanca que todos la llamaban Tahití. Aunque solo fuera por esos instantes, la vida tenía sabor, como la napolitana de chocolate que devoraba para merendar. Me guardé para mí mi himno a la vida. Mi hermano, tumbado a mi lado, no abrió la boca. Quizá ya estaba convencido de que ella tenía razón. Mi padre tampoco dijo nada. Como la desgracia lo perseguía, había preferido casarse con ella. Era de esos hombres que se atrincheraban con la edad, que ni siquiera intentan ejercer la autoridad que la sociedad les otorga. La de marido y la de padre se la dejan a otros. Mi padre tenía demasiadas heridas para disimularlas. Le gustaba escuchar música clásica con el volumen muy alto en soledad. Yo también lo hago. Como él, dejo que Mozart se lleve una parte de mí que no muestro. En la entrada de la que hoy es mi casa tengo una foto de mi padre enmarcada. Tendrá algo más de 50 años. Está sentado de perfil delante de una ventana. Lleva una camisa blanca, su corbata y sus gemelos. Debe de tratarse de una comida familiar, pero es difícil interceptar su mirada. Alza los ojos al cielo y al horizonte, huye del objetivo como en aquella vieja foto que le hicieron durante un permiso en las calles de París, del brazo de mi madre. En el fondo siempre fue solo la sombra de sí mismo. Su mirada decía, y su cuerpo también, que había sobrevivido a guerras sangrientas, a la locura asesina de los hombres, pero que había ido carcomiéndose por dentro. Úlcera perforada, hemiplegia del lado derecho y después un cáncer de estómago lo alcanzó. Giselle difícilmente
es inevitable que se sienta culpable y es tanto que es mejor la vía de justificar. Exactamente. Sí, lo entendemos. A mí también me decían lo mismo de mi relación con mi ex, pero puedo decir que tal sea un poco de trauma, crianza, carencias de la infancia, pero sobre todo de lo que soy, no puedo ser tan dura como se supone que debe ser. Es muy complejo. Sí, no. Las circunstancias que cada una y que cada uno vive es tan complejo como el mismo ser humano, ¿no? O sea, todos vemos el mismo calor, todos estamos en la misma habitación y todos vemos el mismo color verde. Pero yo estoy un poquito de este lado y sí lo veo verde, pero está más claro. Pero tú que estás al lado de la ventana lo ves y como que está, no lo veo tan verde, yo lo veo más azul, ¿no? O sea, todos estamos en el mismo espacio, pero nuestras circunstancias son diferentes. Son diferentes. Por eso, personalmente hablando, me cuesta mucho trabajo esto que nos brinda generosamente, creo yo, Giselle, porque es su circunstancia, es su parecer, es su actuar. Que uno diría, que uno así de fuera diría, no, pues yo lo mandaba a freír chicharrones y que iba. Sí, pero tú no estuviste a lo largo de toda esa vida. Tú no estuviste en lo bueno, en lo malo y en lo feo, ¿no? Y que eso te construye como ser humano, como persona, como mujer, como amante, amiga, nieta, sobrina y todo lo que somos, ¿no? Por eso cuesta trabajo, porque uno no está en esas pinches circunstancias. Brenda, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por el regalito. No está en esas circunstancias. Y por eso también es tan enriquecedor, porque estás viendo otras visiones, cabrón. Como dices, Vitro, yo supongo que en ese sentido te sientes identificada, ¿no? Que me tenían que decir que soy dura y que pues sí, pero es como mi mamá. Yo a mi mamá, la verdad, el 60% de mi mamá yo la detesto. La odio a mi mamá por cómo me maltrató, pero el otro 40%, cabrón, la amo profundamente por el hecho de haber sido mi madre y porque tuve buenos momentos con ella, ¿no? Porque me dio la vida, etcétera. Es como malabarismo, ¿no? De las bolas al aire y en momentos dices, pues esta sí la cacho y la destrozo, pero híjole, pero cae la otra y ay, pues es blandita, ¿no? O sea, dependiendo de las circunstancias, sí, está complicado. Entonces es un pedo. Continúo, ¿eh? Estamos en el capítulo 10. Cuando su salud empeoró, viajé con más frecuencia, la dualidad de los sí. Cuando su salud empeoró, viajé con más frecuencia a Bretaña. Está hablando de su papá. La vida se alejaba y él ya no me hablaba solo de mi madre. Recordaba también a la suya, a la que había perdido a los 7 años. Yo le decía que ella lo esperaba al final del túnel, que estaría allí, en una hermosa luz. Para mí no era solo una frase. Éramos padre e hija y también 2 huérfanos. Lo ingresaron en el hospital un martes. En cuanto me enteré me organicé con el trabajo y con los niños y salí el viernes por la mañana. Quería ver a los médicos antes de que los pasillos del hospital se vaciaran por el fin de semana. Mi padre estaba muy delgado en la cama. No era más que piel y huesos. Tenía fiebre. Decía que las paredes de la habitación se le echaban encima. Al final conseguí hablar en privado con su médico. Lo recuerdo como si fuera ayer. Lo veo señalándome en la imagen de un escáner la metástasis por todo el cuerpo de mi padre y recuerdo sobre todo sus palabras que cayeron sobre mí sin miramientos. Ya está todo el pescado vendido, me dijo. Le pregunté cuánto tiempo le quedaba. Unas horas, quizás semanas. Me quedé el sábado y el domingo. Mi madrastra no nos dejó solos ni un minuto. Sabía muy bien el círculo que formábamos en su ausencia, los recuerdos y los fantasmas que surgían cuando estábamos juntos. La tarde del domingo 13 de diciembre de 1992 tuve que marcharme. Al día siguiente trabajaba, tenía ganas de llorar, pero no delante de ella y no quería que pareciera que estaba despidiéndome. Volveré, le prometí. Mi padre vio mis ojos rojos. Te quiero, cariño, me dijo. Yo sabía que estaba orgulloso de mí y que le recordaba a mi madre, a la sonrisa de mi madre. Yo había cumplido mi promesa. Cogí el tren a las 6:30, ya era de noche.
Recuerdo que miré el reloj 1 hora después. Mi padre falleció en ese momento. Ay. Él lo había preparado todo para su funeral. Lo enterrarían donde había nacido, en Skyer, con sus hermanos. Abrió un lugar para su segunda esposa. Llevaría puestas sus medallas militares. Les tenía mucho cariño. A su entierro fue mucha gente. Él había apoyado el club de fútbol juvenil de su localidad y en sus últimos años había adquirido la costumbre de ayudar a sus vecinos en los trámites administrativos. ¡Ay, qué buen hombre, güey! ¡Ah, sí fue un buen hombre! Cumplió con su deber hasta su muerte. Pero yo sabía que soñaba con que lo enterraran en otro sitio, con mi madre, en Assailles-Ferron, en Indre. Ese lugar sería para mi hermano. Michel estuvo a mi lado en el funeral de nuestro padre, en silencio, cerrado. Desde hacía tiempo lo veía disolverse y buscar en vano el sentido de su vida. De joven venía a nuestra casa de Brunoy. Dominique intentaba devolverle la sonrisa. Como era muy infeliz trabajando en la construcción, le aconsejé que se presentara a las oposiciones para entrar en correos. Lo hizo. Aprobó y empezó a trabajar en los vagones postales, clasificando la correspondencia mientras viajaba. Pero a los 30 años, Michel cayó en una grave depresión. Me llamó desde el hospital de la Piti-Salpêtrière. Corrí a su lado. Yo era entonces su joven hermana casada y con 2 hijos, y estaba convirtiéndome en una especie de autoridad en la familia. El psiquiatra estaba preocupado y me pidió que avisara a mi padre. Tenía que ir a ver a su hijo. Cuando lo llamé, cogió el teléfono mi madrastra. ¿Lo vas a matar? No se lo digas a tu padre. Oh, me ordenó. La obedecí como una tonta. No avisé a mi padre. La que acabó diciéndoselo fue mi tía Loisette. No nos perdía de vista desde nuestros años escolares en París. Evidentemente mi padre se enfadó conmigo. ¿Cómo has podido ocultarme algo así?, me reprochó por teléfono. No me atreví a decirle que su mujer me lo había exigido. La protegí. Quería proteger a todo el mundo. Si me pasa algo, quiero que me entierren con mamá, me dijo Michel. Tras salir del hospital, mi hermano poco a poco se desvaneció. Se fue con el chico con el que compartía habitación a casa de su madre en París. Allí fue a verlo mi padre, que estaba preocupado. Pero Michel se aislaba y nuestras llamadas telefónicas eran cada vez menos frecuentes. No sé qué tipo de relación tenía con ese chico. A veces me decía que mi hermano amaba a un hombre, que temía que lo juzgaran, pero él era una persona muy pudorosa y quizá me equivocaba. Respetaba sus silencios. Volvimos a vernos en el funeral de nuestro padre, y como faltaban unas semanas para Navidad, la pasó con nosotros. Los niños le regalaron unos tirantes a ese tío triste. Murió apenas 2 años después, el 2 de julio de 1994. Curiosamente, ese día, mientras yo buscaba flores para unos amigos que nos habían invitado a cenar, entré por error en una tienda de coronas funerarias, cerca de la Plaza de la Nation en París. Al darme cuenta me disculpé y me dispuse a salir, pero la dependiente insistió en hacerme un ramo. Para olvidarse un rato de los muertos, me dijo. Yo todavía no sabía que Michel había sufrido un infarto en el tren que se dirigía a los Pirineos, que acababa de morir en la ambulancia, entre el ruido de la sirena que lo llevaba al hospital de Orleans. Pedí rosas, sófilas blancas y asianos. No nos avisaron de la muerte de mi hermana hasta 2 días después. Fui de inmediato a Orleans con Dominique. Cuando bajamos a la morgue en el sótano del hospital, una enfermera me aconsejó que no lo viera porque su cuerpo estaba cianótico. Se había puesto azul, casi negro, pero había que identificarlo. Dominique se ofreció a hacerlo por mí. Volvió muy impactado. Michel tenía 43 años, ¡ay, muy joven! Lo enterraron al lado de nuestra madre, como él quería, bajo la lápida de granito gris del cementerio de Assailles-Ferron. Sus compañeros de trabajo colocaron en la tumba una placa en la que habían grabado un tren y un mensaje lleno de buenos recuerdos. Allí yacen Jean Guillot, de Soltera Prot, 1926-1962,
y su hijo Michel, 1951-1994. Ya solo quedaba yo. ¡Oh! Ya nada más ella, que tenía 42 años. ¡Hola! No manches, no tiene familia. La violencia de género viene de alguien que dijo amarte, algo así. Sí. Por eso es difícil actuar como a la gente le gustaría. Sí, sí, no todo fue malo, exacto. Sí, sí, sí. Hola, número 2, ¿cómo estás? Deja hacer un corazón de Peña Nieto. Así. ¿Cómo estás? Ya no tiene mucho. Sí, ay, quedó sola. Era cierto que me costaba dormir, que ya nunca o muy rara vez encontraría ese sueño que te lleva de un tirón a la mañana siguiente. Pero el dolor no me había vencido. Seguramente por eso nuestros problemas de dinero, nuestras infidelidades, todo lo que había salpicado esos últimos años, me parecía superable. Si hemos estado del lado de la vida, con sus altibajos. Yo llevaba un abrigo de ante con forro y cuello de pelo que me había comprado en la tienda McDouglas, cuya puerta me había atrevido a cruzar gracias al dinero que me había dado mi padre por mis 40 años. Para ti, me había dicho. Por una vez, para mí, solo para mí, aunque nuestra situación económica fuera frágil, ese bonito abrigo me granjeaba halagos. Me decían que estaba muy elegante. Era el regalo de mi padre que me ponía encima de mi vieja armadura. En nuestra habitación, a los pies de la cama, en el perchero donde Dominique colgaba su traje, el pantalón y la americana se quedaban a veces intactos durante meses. Estaba en paro. Tras trabajar en varias agencias, su incursión en el sector inmobiliario no había dado resultado. Se pasaba los días en casa, pero no se moría de aburrimiento. Hacía bricolaje, cocinaba, nos preparaba ganaches de chocolate y yogures caseros, planchaba, iba a buscar a Florian al colegio, dejaba a Carolina en su clase de danza y aprovechaba el tiempo libre para compartir con David su pasión común por las películas de acción. Sí, es que en el cotidiano era un buen hombre, verga, ¿cómo se para ese pedo? Sí, sí, cabrón, sí, oh. Cuando yo volví a casa todo estaba listo. Esta inversión de papeles parecía divertirlo tanto como a mí. Vivíamos muy alejados de las tradiciones y de los sermones que habían asfixiado a nuestros padres. Alejados de la figura aterradora del padre que había devastado su infancia, el pasado no podía alcanzarnos. El mundo cambiaba muy deprisa y los trabajos también. La informática se introducía en todas partes y yo me metí de cabeza. Hacía cursos de formación avanzada, dejé la secretaría y pasé a recursos humanos, donde gestionaba los contratos de trabajo solidario, un sistema financiado por el Estado para promover la inserción profesional de desempleados. Me había unido al bando de las personas serias. No era consciente de ello. Dentro de mí aún superaban pequeñas vergüenzas y viejas heridas. La inseguridad planeaba sobre mí, pero fuera, a ojos de los demás, tanto en el trabajo como en la familia, era así. Pensándolo bien, es extraño. Era él quien debería haber trabajado en EDF. Él era el electricista. Por suerte, sus temporadas en paro nunca eran muy largas. Un vecino lo ayudó a encontrar en la empresa de telefonía en la que él trabajaba. Dominique se convirtió en técnico comercial, así que volvió a ponerse el traje. Por las noches de nuevo llegaba a casa más tarde que yo, dejaba el maletín en la entrada y venía a reunirse conmigo en la cocina donde yo estaba preparando la cena. Al otro lado de la ventana, los setos de laurel y los parterres de geranios eran de los más bonitos de la calle Auguste Renault, en Gournay-sur-Marne. Me bastaba con mirarlos para sentirme segura. En esas calles no había peligro. Nuestros hijos, en las calles no, pero en la casa sí. Nuestros hijos habían crecido allí, yendo de casa en casa. Llamábamos a la urbanización Pueblo Mecker, el apellido del promotor inmobiliario que la había construido. Como tantos otros había percibido la oportunidad que ofrecía una periferia parisina en pleno auge, pero para nosotros era como si hubiera trazado una nueva frontera, como si nos ofreciera habitaciones con baño, silencio, espacio y luz, una página en blanco para escribir nuestra historia. Así que asociamos la marca Mecker al nuestro bienestar, a la tarjeta Carrefour, satisfacía nuestras necesidades y nuestros sueños. Nos permitía conseguir créditos al consumo para irnos de vacaciones mucho más lejos que Indre, de donde veníamos.
a España o al Club Aquarius de Hermione en Grecia. Y también era muy útil cuando llegaban las cuotas mensuales de la escuela privada en la que habíamos matriculado a David después de que hubiera suspendido varios cursos para que por fin acabara la secundaria. Nos preocupaba la mala fama de la escuela pública de nuestra localidad, así que acabamos matriculando también a Caroline y a Florian en una escuela privada en el primer curso de secundaria. Fue una decisión poco sensata desde el punto de vista económico, pero queríamos que nuestros hijos tuvieran los estudios que no habíamos tenido nosotros. Queríamos para ellos la otra cara del paisaje en el que habíamos crecido, la otra cara de la crudeza que habíamos vivido. Pues en apariencia era una familia feliz y económicamente hablando, pues medio estaban desahogados, ¿no? Pero en la intimidad era el otro lado de la moneda, ¿no? ¡Uy, horrible! Amigas y amigos, si me ayudan a llegar a la meta de los regalitos, se los agradecería mucho. Continuamos, estamos en el capítulo número 10. Íbamos directos hacia ese día en el que se llevaron nuestros bienes ante la mirada aterrorizada de Caroline y la triste Navidad en la mesa del jardín. Se añadió el embargo de mi sueldo durante 5 días. Se añadió el embargo de mi sueldo durante 5 años. Por lo que nos había dejado mi padre a su muerte me obligó a pagar los impuestos de sucesión, los míos y los de mi hermano que murió después de él. Muchas gracias, Emer, muchas gracias, Marce. Yo no tenía ese dinero. Una empleada de Hacienda me sugirió un divorcio falso para que mi sueldo más regular y elevado que el de mi marido no tuviera que saldar nuestras deudas. La idea me pareció descabellada, totalmente fuera de lugar. La rechacé. ¡Ay, lo hubiera hecho! Muchas gracias, Marce, Lupita, Monse, muchas gracias. La crisis de pareja había quedado atrás. En la intimidad nada invitaba a pensar en 20 años de matrimonio y 3 hijos, en años llenos de esas rutinas y tensiones que desgastan poco a poco a las parejas y hacen que cada uno se vuelva hacia un lado al meterse en la cama. Muchas gracias por sus regalitos, muchas gracias. A veces me habría conformado con apoyar la cabeza en su pecho y descansar, pero Dominique seguía siendo muy exigente sexualmente, así que me dejaba arrastrar. Perdón. La medicina de mi perrita, perdón. Así que me dejaba arrastrar de vez en cuando, incluso me apetecía. Yo había puesto mis límites y él los respetaba, aunque seguía otorgándome el título de santa, que sin duda para él no era un halago, y lo repetía a menudo. Pero yo no sospechaba ninguna pulsión peligrosa en su mente. Jamás vi ensancharse entre nosotros la frontera entre el bien y el mal. Me estoy imaginando que le decía, muchas gracias, Mary. Estoy imaginando que le decía santa y que en su cabeza era, aquí te sientes muy santa, pero después... Ay, no, me estoy imaginando sus perversiones de ese vato. Porque yo le respondía. Le decía tan tranquila, un poco como hacen las parejas mayores, que debería buscarse una mujer como él, no tan recatada y reprimida como yo. Podíamos hablar de ese tema, nuestras respectivas aventuras lo habían hecho posible. Pero él me contestaba una y otra vez, no, te quiero a ti. ¡Ay, no! ¡Ay, no, te quiero a ti! Pero eso de te quiero a ti es, te domino a ti. A ti que no te dejas, que conscientemente no te dejas y que eres santa, inconscientemente... La primera vez que me llamó mi zorra o mi zorrita mientras hacíamos el amor, me quedé estupefacta. Refunfuñé, pero para él era un juego, lo excitaba, no era más que un viejo cliché de la literatura erótica y pornográfica. Todas las mujeres, o casi todas, eran unas zorras en la saga SAS, esas novelas de espías de Gerard de Villiers, cuyas páginas se ponían amarillas en los hogares franceses. Ajá. Y literalmente te chingo, ¿no? Sí. Te domino, te poseo y te controlo, sí. Quieras o no, lo hago.
Me gustaba más cuando me llamaba mi pequeña pintora, porque a veces durante el día, sobre todo cuando ordenaba la casa, cuando volvía a perseguir el desorden y el polvo, silbaba como un artesano en plena faena. Silbaba para subrayar que todo iba bien, a pesar de las dificultades por las que habíamos pasado. Aunque sabía al pensar que los olores del limpiador de metales y de la cera, en el pollo que se despluma para preparar una buena comida, en mi prima Michelin quemada, y en mi madre tumbada en la cocina, sabía que las casas limpias y que huelen bien atraen a las malas noticias. En 2 ocasiones en los años 90 lo vi llegar a casa llorando. Me dijo que se había quedado sin trabajo. Lo tranquilicé. Saldríamos adelante. Y al final acababa apareciendo otro empleo. Él cultivaba todo tipo de relaciones que le permitían volver a salir a flote. La telefonía estaba en plena expansión y la especie humana se dejaba implantar de forma lenta pero segura un móvil en la palma de la mano. Dominique era especialista en lo que en la jerga eléctrica llaman corrientes fuertes y corrientes débiles. Qué extrañas son las palabras. ¿Era fuerte o débil ese hombre con una vida profesional caótica? Sentía que estaba volviéndose como su padre, pasando de un trabajo a otro, nunca satisfecho o sin satisfacer a nadie. A sí mismo, se satisface a sí mismo, cabrón. Está agotado, ¿a poco está? Sí, pues es que está, sí, entiendo que sea bestseller, pues sí, lo entiendo. Estoy subiendo las partes que estamos, vamos a leerlo todo el libro, y nos vamos a emperrar todo el libro. Lo estoy subiendo al canal de YouTube por si lo quieren ver desde el principio, los lives. Está en mi canal de YouTube. Miren, ya llevo tres lives, este sería el 4, mañana lo subo. Estoy como Sophie Max 9730, por si quieren. Los voy a estar subiendo ahí. Ese y el de Feminismo para principiantes también lo estamos leyendo. También está ahí en el canal. Perdón, tal vez seguimos. 2 segundos. Ahí está. En ese momento yo no establecía esa relación. La vida era el día siguiente. Era aceptar la idea de que a David no le gustaba la escuela y ayudarlo a encontrar su primer trabajo. Lo que Dominique hizo introduciéndole en el sector inmobiliario. Era dar un empujoncito a Caroline, que no se había esforzado mucho en clase y no podía pasar al 2º ciclo de secundaria, aunque siempre había sido una alumna brillante. La obligué a repetir curso para que pudiera seguir con sus estudios. Le dije que debía estudiar, encontrar un trabajo que le gustara y convertirse en una mujer independiente. A mí nunca me lo habían dicho. La vida consistía en darle la vuelta a mi historia. Era pedir la primera cita de mi hija con el ginecólogo. Era ese momento de complicidad a solas en el baño, cuando empezaba su vida amorosa. Entiendo que tuvieras un amante, si no, en tu vida solo habría existido papá, me dijo. Pero acababan volviendo las tensiones que yo creía propias de la adolescencia. Otras explicaban por lo difícil relación de las madres con sus hijas, de la que no sabían nada. Ninguna madre, ninguna mujer me había guiado. Yo nunca me había enfrentado a nadie y a veces sus ataques de rabia me llevaban al borde de las lágrimas. De todas formas, la vida no dejaba tiempo para preguntas. Aunque Florian estaba creciendo, muy a menudo seguía arrastrando el colchón hasta nuestro dormitorio, a mi lado. Y al final me di cuenta de que se las había arreglado para repetir curso, porque pasar al siguiente significaba ir a esquiar con la escuela y separarse de mí. Sentí en lo más profundo de él que a los 9 años podía perder a su madre. ¿Nuestras tragedias pasadas volvían para atormentar también a nuestros hijos? Sophie Max 9730, una cosa así. Si quieren, en el grupo de WhatsApp, de hecho acabo de pasarles el link del canal. El grupo, si quieren, de WhatsApp, este es el número de WhatsApp, o si no, mándenme mensaje en privado y les mando el link para que puedan entrar al grupo de WhatsApp. Ahí les aviso cuando empezamos los lives. Si no, estoy como Sophie Max 9730. Estas preguntas surgen hoy. En aquel entonces era imposible.
La familia solo podía sanarnos. Era una barrera contra la violencia de nuestra infancia y contra las dudas de nuestros hijos. Queríamos estar con ellos, a su lado, con la ilusión de poder resolverlo todo. Cuando Caroline, años después, expresó su deseo de ganar algo de dinero en su tiempo libre, Dominique le consiguió unas horas de limpieza en la agencia de un amigo, en Torcy. Y cuando no tardó en verse desbordada y no tenía tiempo suficiente para preparar sus exámenes, éramos nosotros, su padre y yo, los que todos los domingos a las 7 de la tarde íbamos a limpiar en su lugar. Nos arrancábamos con gran esfuerzo el descanso dominical para ir al local a pasar la aspiradora, fregar y sacar la basura. Era importante porque así Caroline seguía cobrando. Éramos más esclavos de nuestros malos recuerdos que de nuestros hijos, aunque quizá acabé siendo lo mismo. Por ellos, por nosotros, seguíamos pidiendo préstamos y echando mano de la tarjeta Carrefour. Nuestros deseos no tenían nada de lujosos, unos dulces o ropa que nos gustaba. No soñábamos con ser ricos, solo con estar bien. Con un tipo de interés de casi el 20%, liquidar la deuda acababa siendo casi imposible. Así que cuando en 1999 surgió de nuevo la idea de divorciarnos para que no pudieran tocar mi sueldo, lo hicimos. Nos recibió la jueza, una mujer a la que le sorprendió que yo no pidiera una pensión compensatoria, que estaba claramente de mi lado y que habría preferido que yo fuera más agresiva. Mi abogado sabía lo que estábamos haciendo. Me había recomendado que fingiéramos un divorcio real. Le contesté a la jueza que me parecía bien nuestro acuerdo amistoso, que sobre todo quería que el proceso fuera rápido y al final salimos con mucho cuidado para que no se notara nuestra complicidad. Ya no éramos marido y mujer ante el registro civil, pero ¿qué importaba si seguíamos juntos? Los tanques se habían alejado de mis pesadillas, pero otro sueño recurrente ocupó su lugar. 2 hombres entraban en mi casa. Yo me escondía debajo de la cama. Veía sus pies dando vueltas por la habitación, buscándome. No había nada que entender. Ahí acaba el capítulo número 10. Se me está yendo como el agua este libro, ¿eh? Me está como el agua y me está emperrando como muchos otros que hemos leído también. Me estoy emperrando. Ahí acaba el capítulo número 10. Ya lo encontraste, muchas gracias, Anita, muchas gracias. Allá ando en el tutú, también en el tutú andamos. En fin, bueno, pues le vamos a ver, déjenme ver. Sí, no, ya el 11 ya no me lo aviento porque ya la garganta no me da, muchachos. Si no me la aventaba ahorita, porque sí me piqué. Para mañana le seguimos, ¿no? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está ese profe? ¿Qué pasó en el consejo técnico? Aviéntenos el chisme, bro. ¿Quién se peleó con quién? ¿Quién pidió más sueldo? Y que no se lo dieron. Entonces, nos quedamos en el capítulo 11, ¿no? Para mañana le seguimos. Estoy de las 9 a las 10, 10 y media, leyendo de el feminismo para principiantes, de la grandísima Nuria Varela. Es de 9 a 10, 10 y media, y a las 4 para las 11 le seguimos con el de Giselle Pelicot. No, pues sí fue de buena voluntad. No creo, profe. Siempre en los consejos técnicos siempre sale alguien desgreñado. Siempre. Gracias, mimosa, muchas gracias. Gracias por el regalito. Siempre resulta alguien regañado, profe. No. De todas maneras, usted nos debe un chisme. Algo nos debe de contar. Porque un consejo técnico no sale uno limpio, no sale uno contento. Agarros de la mano y cantando alegría. No, profe, por favor. Eso ni usted se la cree, profe. Gracias, mimosa, muchas gracias. Pues ahí está, chicas y chicos. De todas maneras, quienes no hayan visto o escuchado, más que nada escuchado los capítulos que hoy, van a estar mañana los subo al canal del YouTube. Para que se emperren igual. Que yo. Porque aquí o nos emperramos todos o nadie se emperra. He dicho. Bueno, pues hasta aquí le dejamos, chicas y chicos. Empiezo a las 11:15 y el de feminismo a las 9, de lunes a viernes. Espero que sea de lunes a viernes porque luego me agarran las tristezas o me agarra un retorcijón o sabe Dios o me duermo, así me voy y me duermo. Y me despierto a las 3 de la mañana con los pinches ojos así que ya no duermo. Dije, ¿y ahora?
Depende del consejo en la mañana como se edita en la tarde. Le dije, yo sabía. Los de la tarde son bien pinches liosos. Son bien pinches liosos. ¿Mm? Los de la tarde son los que... ¿Mm? Gracias, Mons, muchas gracias por tu regalito, muchas gracias. Oigan, mañana voy a hacer un video, hoy lo grabé, pero no lo pude editar, se me va, pinche día, no alcanza para hacer todo lo que uno quiere hacer. Mañana voy a subir, un video acerca de la apropiación del trabajo, de lo que hizo un tal Fredo, que ahorita todo el mundo lo trae en enjuague por obvias razones, que el vato es un influencer, para quienes no lo conozcan, que yo creo que está muy, muy cabrón que no les haya salido un video de él ahorita en el chisme que anda en la funa, que realmente no trabajaba. Entonces, eso es pues robo, eso es robo del trabajo ajeno. Entonces, voy a hacer un video, bueno, ya lo hice, pero lo tengo que editar, acerca de lo que dice Carlos Marx, de la invisibilización, de la apropiación de los recursos, y en las redes sociales. Entonces, lo voy a ver desde el punto de vista marxista y antropológico, esto que se roba el pinche trabajo, el vato cobra, pero se roba el trabajo. Entonces, eso es injusto y eso no debemos dejarlo pasar. Porque él muy furibundo, miren, hice esto y el otro, y las novias están saliendo a decir que no es cierto, que nunca chingado trabajó, pero que bien cobró. Y eso se está dando mucho ahorita actualmente en las redes sociales, que estos, los coaches de vida que tienes que, lo de las cuestiones de las pirámides, ¿no? Estas estafas, que eso sí, ellos ganan, ¿no? Porque ya convencieron a medio mundo que necesita dinero y necesita trabajo, ellos dándole vueltas al dinero, y el día que ya la pirámide ya no alcanza, ya se desbordó, se van, ¿no? ¿Y cuántos estafadores no resultan de eso? Pero eso sí, presumiendo que muy trabajadores y que muy coches de vida, y que te van a decir como sí, cabrón, pues si tú no trabajas, nada más embelezas a la gente necesitada. Entonces, así está en ese mismo tono el condenado tal Fredo. Entonces mañana va a hacer un videito de eso. ¿Para qué le echen enojazo, muchachos? Bueno, pues ahora sí, ya me retiro, amigas y amigos, porque hay que cenar. Hay que echar unos cornflakes, unas quesadillas, unos cornflakes, y echar la meme, porque mañana hay que seguir con la vida. Ni modo, hay que seguir luchándole por la vida. Lo bueno es que yo no voy a consejo técnico ni nada de eso. Ay, qué bonito, qué bonito. Ándale, de energía ándale, esas mamadas. Y entonces la energía, pero qué bien te quieren cobrar por esa chinga de energía cósmica, ¿no? Que te pasan un pinche piedra, que por las verijas. 500 pesos, ay, hijo. Pues ¿de dónde lo trabajates? ¿Dónde lo trabajates? Quieren ganar más que un trabajador, que un campesino, que un profesionista, que alguien que la chambea rudo y tupido. Nada más tirar la mano cósmicamente. Sí, trabájele. Gracias, Judy. Muchas gracias a ti. Como la familia Telerín. ¿Te acuerdas de la familia Telerín? Claro que sí, la familia Telerín. Muy buena, muy buena. Esa que yo me acuerdo que la vi en los 80, ¿no? Buenas noches, Judy. Buenas noches. Bueno. Sí, la familia Burrón, la familia Telerín. El inspector Calzoncín, excelente el inspector Calzoncín, que necesitamos novelas gráficas de esa índole que ahorita ya no hacen, de crítica política. La crítica es el inspector Calzoncín, para quienes no lo ubiquen, a quienes son chaviza y no son chavorrucos como el profe ya tiene años recorrido, tan recorrido que se le resbalan los consejos técnicos. Bueno, entonces era una historieta. No recuerdo muy bien en qué periódico salía, pero después se hizo una compilación y se hizo una historieta de un indígena que era más o menos como Sherlock Holmes, pero era de crítica política, buenísimo. De ahí salió Palillo era igual para la chaviza, y la ruquiza lo vas a ver. Palillo era un cómico político de las carpas que le echaba al PRI, pero sabroso le echaba al PRI, cabrón, en las carpas, y no se hizo tan famoso en la televisión porque pues la televisión Televisa pues era ¿no? Del gobierno. Y de ahí salieron muy buenos críticos, y ahora ya no hay muchachos. La familia Telerín era para dormir, sí, cierto, tienes razón.
con su amparo en mano, y les echaba, agarraba hijos de su tata, y les echaba, pero y hasta aquí, porque hasta aquí se acabó mi amparo de día. Buenísimo. Según un dato de color, según Víctor Trujillo, el broso, ese baboso, ese vato que realmente es de derecha, muy misógino, por cierto, el que la hacía de broso, Víctor Trujillo, que según era un que quería imitar a Palillo, cual no le llegaba ni por las patas, no le llegaba por las patas, nada que ver, nada que ver. Pero bueno, hay un dato de color para la chaviza de esta ruquiza. Claro que sí, cómo no. Bueno, ahora sí, nos vamos a dormir, vámonos a la cama a descansar. Mañana el profe tiene consejo técnico otra vez. Eso es, creo que se da una vez al mes, pero él ya tiene, otra vez nos dijo a la señora, le dijo a su esposa, tengo otra vez consejo técnico. Sí. Y en vacaciones. Y en la cantina. Ahora. Pues sabe Dios cómo serán sus consejos técnicos, ¿no? En el table dance. Sabe Dios, invítenos, profe. Estoy de vacación. ¿Y entonces a qué vas al consejo técnico? Quiero preguntarme. Cuando llevas tu mochila, casualmente suenan unos cascos, así como de guamas. Ay, ahora resulta que en vez de llevar libros, que tu pluma fuente, que tu Mont Blanc, que tu cuaderno doble raya, francesa, llevas guamas. Yo no sé, yo no soy profesora de consejo técnico, pero creo yo que así no va. Creo yo. Pásame a tu señora, porque aquí hay cosa rara, ¿eh? Pásame a tu, déjame advertirle. Verás. Bueno. Saludos a todos los del consejo técnico, ya no se peleen. Firmen la paz, muchachos. Ausencia cruz en el cerebro de la tienda de... ¿Te acuerdas? Sí. Uy, buenos tiempos. Buenos tiempos en malos tiempos. En la época de la dictadura perfecta, diría don Octavio Paz. De Octavio Paz sabía que era una dictadura perfecta, pero él estaba del lado de la derecha. Él estaba muy en derecha, mi tío Octavio Paz. Muy buen libro, El laberinto de la soledad. Tiene toda la razón, pero andaba cabeceándole a la derecha, por supuesto. A la Escuela Nacional de Antropología e Historia le decía que eran los rojillos. Ay, mira, nos diste el prof nos dio un link, no puedo copiarlo aquí. No puedo copiarlo aquí, prof. De palillo. ¿Está en el tutú? No. Ay, no lo puedo copiar, ¿por qué no lo puedo copiar? No puedo copiarlo. Sí, ya lo vi. A ver, espérame. Jesús Martínez Rentería Palillo, el rey de las carpas. Para que más o menos entiendan, él sí es la parte política, actora política de Cantinflas. Cantinflas fue mucho más laxo que el Cantinflas. Nacido en Guadalajara. No sabía que era de Guadalajara, es guadalajareño. En 1913 fue bautizado como Jesús Martínez Rentería, fue acólito, agente de tránsito, fotógrafo y torero, o sea, tiene la experiencia de trabajar. Antes de ingresar a la farándula como corista de zarzuela del Teatro Principal de Guadalajara, su afonía crónica lo convirtió en cómico. En los años 40, sus sketches de corte político se hicieron famosos en las diversas carpas donde actuó. Significaciones que lo llevaron 11 veces a la cárcel y 9 al sanitario del teatro. Son proverbiales sus parodias humorísticas a costilla de los gobernantes en turno y siempre en defensa de los desheredados de la sociedad. Una chulada, don Palillo, que los dioses lo tengan en su santa gloria, carajo. Necesitamos otros palillos, necesitamos a palillos. Y está como su biografía, ¿verdad? Les voy a poner aquí en la pantalla para que vean de dónde nos hizo el profe favor de... la semblanza tiene usted toda su razón. Para que le echen un ojazo y vean lo que eran los tiempos de antes, los verdaderos cómicos de antes, No. Me equivoqué, espérenme. No. Les pongo en la pantalla.
Aquí está, palillo. Bueno, aquí está. Para que le echen un ojazo. Es el maestro competente. Es un blog que se llama El Maestro Competente. Tenemos este es palillo. Este es palillo. No, se tiene muy poco registro videográfico de Don Palillo, ¿eh? A ver, déjenme ver, a ver si encontramos un video de Palillo. Ya con eso nos despedimos. A ver. Dejen buscarle. Para que vean qué sabrosura, qué sabrosura. Palillo. Así está. Sí, don Jesús Martínez, crítico y cómico mexiquense. Los pelones son símbolo de atraco, saqueo, latrocinio, indignidad, cinismo, estúpidas, pésimas y rateras administraciones que hemos padecido. Ahora sí que con estos hijos de toda su recontrapelona, malnacidos, logreros, saqueadores, esdrújulos, archipiélagos, cafiaspironómicos, pentagramas, Cafiaspironómicos, sanjuanpeletranescos, huevo. pitufos. Los temblores despedazaron la ciudad, pero estas desgraciadas mulas aparejadas despedazaron la ciudad, la ciudadanía, su dignidad y la economía. Malditos, desgraciados, perversos, pútridos, mendigos. Cuando ya no hay palabras que hable el intestino, hija. ¿Cómo dice usted que por ser pelón son inteligentes? Cállate los hijos, hombre. Hay que ver cómo nos fue con uno de esos pelones, el príncipe de la guayabera. Cuando las Olimpiadas se puso a leer el discurso oficial, hasta que el ayudante le dijo, señor presidente, los aros olímpicos no se ven. Tan ignorantes que son, ahí está, gran Palillo. Y ese Palillo lo podemos ver con la actualidad, lo que dijo, actualmente cae, el gran Palillo. Gran Palillo. Échenle un ojo, hay varios videillos, no todos los que quisiéramos, o deberían de ser, pero hay varios videillos ahí en TikTok, en el tutú, en el TikTok rojo. Bueno, ahora sí me despido con ese gran Palillo. Muchas gracias a todas y a todos, que tengan bonita noche. Y hoy es, ¿qué día es? ¿Miércoles o qué día es? Miércoles 2. Bueno, mañana nos vemos este día, hoy, pero al siguiente en la noche. Gracias, buenas noches, gracias Judy, gracias Monse, muchas gracias, que tengan bonita noche, descansen, cenen y tomen agua, no nada más chela, porque ya los conozco. Gracias, que tengan bonita noche, hasta mañanita a las 9 y a las 4 para las 11.